de la grabación. Ya saben, por ahí les debe aparecer la leyenda para nada más que sepan que se está grabando todo, ¿no? Pues bien, aquí un día más. El día de hoy vamos a seguir trabajando con esta parte de la comunicación escrita que ya revisábamos la clase anterior. No sé si recuerdan que veíamos un poco la estructura de la oración simple, veíamos cuestiones de oraciones subordinadas y por ahí nos quedamos pendiente con algunas cuestiones de puntuación, ¿no? Específicamente el punto y coma, me parece, nos quedamos por ahí. Les pedí que hicieran algunas tareas. Una de ellas era investigar algunos ejemplos de textos donde se utilizara el punto y coma. Otro, que investigaran también textos que estuvieran escritos de forma errónea, que tuvieran algún error, ya con lo que ustedes revisaron, ¿no? Ya tienen esta estructura, pueden identificar algunos elementos y que ya a la hora de estar a lo mejor leyendo algo en su vida cotidiana o en sus redes sociales o en un periódico, no sé, etcétera, pudiesen identificar algún error para seguir trabajando sobre esto. Digo, la idea sería que la primera parte de la clase termináramos de cerrar con esto, también de revisar los ejercicios de redacción que les pedí, que todavía nos hagan falta, y de ahí pasar ya a la construcción de párrafos, que es, digamos, la siguiente unidad después de la oración que te transmite una idea completa, un tema completo, ¿sí? Muy bien, pues veo que ya se conectaron un poquito más de sus compañeras y compañeros. Así que me gustaría empezar retomando esta parte de lo de los signos de puntuación. Bueno, no sin antes también mencionarles por ahí, tuve algunas cuestiones de salud que me impidieron empezar a revisar al ritmo que yo quería sus exposiciones. Entonces voy muy atrasada en eso, pero no se preocupen, ustedes subieron su exposición ahí, la mandaron en tiempo y forma, no debe haber problema para que tengan la calificación correspondiente. Les pido una disculpa porque sí voy atrasada en esta evaluación, pero no se preocupen, yo espero que ya durante la semana todas las personas tengan su respectiva evaluación, ¿sí? Eso respecto a la exposición. Y bueno, vamos ya con el tema que nos quedó pendiente en la clase pasada. Les voy a compartir nuevamente la presentación con la que estuvimos trabajando para recordar un poco esta parte de los signos de puntuación que nos quedaba por ahí pendiente, ¿sí? Me dicen, por favor me indican ya que puedan ver en su pantalla mi presentación. Ya se ve. Ok, muchas gracias. Ok, nos quedamos en esta diapositiva, ¿no? Donde veíamos ya algunas cuestiones o usos que hacíamos para colocar las comas, los puntos y seguido, el punto y aparte, y quedábamos aquí en esta parte del punto y coma, ¿cierto, verdad? Si estoy confundiendo algo, por favor díganme. Sí, ahí nos quedamos, maestra. Ok, muchas gracias. Bueno, encontré yo por aquí una como instrucción, una imagen que nos podría ser de claridad para ver en qué momento podemos utilizar este signo. Se los quiero compartir, estoy compartiendo la otra pantalla. A ver, denme otra vez 2 segundos para compartirles esta imagen, que me parece que podemos retomar justo el ejemplo, o sea, de esta imagen retomar el ejemplo que les ponía yo en la clase pasada, pero que tal vez no fue tan claro porque lo construí en ese momento, entonces también les pido una disculpa por eso. Yo espero que este ejemplo tenga mayor claridad. Aquí dice que como una de las reglas del uso del punto y coma está en los ejemplos de numeración, que era el que yo compartía la clase pasada. ¿Qué es lo que hace el punto y coma? Nos permite enumerar, dice aquí, elementos complejos que incluyen ya a su vez comas. ¿Y cómo hacemos el uso de este punto y coma? Digamos que para separar las ideas, ¿no? Y que podamos identificar esta idea completa, es parte de lo que está antes del punto y coma y al inicio, ¿no?
Y la otra idea es lo que está entre los puntos y comas, ¿no? Les digo, aquí está este ejemplo donde dice, en la finca de mi primo hay diversos animales, como vacas que dan leche. Aquí ya nos está enumerando el primer animal, que son las vacas que dan leche. En lugar de poner una coma, ponemos el punto y coma, porque vamos a hablar de más elementos de esta enumeración o de estos animales. Punto y coma. Luego pollos, pequeños y amarillos. Sé que los pollos son los pequeños y amarillos porque esta información está entre el punto y coma de antes y el que sigue, y de hecho es una oración subordinada. Si recordamos lo que veíamos la clase anterior, aquí estoy subordinando esta información. Pequeños y amarillos, ¿quiénes son? Los pollos. Lo que me interesa o la idea principal es que se sepa que en la finca de mi primo hay pollos, pero como dato interesante, dato adicional, información secundaria, es que esos pollos son pequeños y amarillos. Punto y coma. Perros, coma, grandes y rabiosos. Eso sigue siendo elemento de este mismo animal, ¿sí? Igual aquí agregué más información, o se agrega más información que también está subordinada. Como sigue siendo parte del mismo elemento, se subordinó aquí con una coma, pero se divide de las otras ideas a partir del punto y coma. ¿Para qué? Para decirle a la persona que me está leyendo, esta idea que está aquí de grandes y rabiosos sigue perteneciendo a la parte de perros. Y luego tenemos esta de pájaros, que dice pájaros de distintos colores y tamaños. Punto. Yo podría señalar, si no incluyera todas estas oraciones subordinadas de aquí, en la finca de mi primo hay diversos animales, como vacas, pollos, perros y pájaros. Y tan, tan. Ahí se acabó mi enumeración y sería válido en ese ejemplo poner solamente las comas. Pero como estoy agregando información que incluso estoy subordinando y que estoy agregando más comas y signos, es más sencillo para la persona que escribe decirle a quien está leyendo, ok, lo que está, o divido yo las ideas con punto y coma para que sepas que sigue perteneciendo a la descripción de la vaca, o a la descripción del pollo, o a la descripción del perro, o a la descripción del pájaro. Esa sería como la función del punto y coma aquí. Con este otro ejemplo, no sé si queda clara esta función del punto y coma como enumeración. Si no queda claro, por favor, díganme. No hay dudas. Buenos días, maestra. Sí, dígame. Sí, me queda claro. ¿Sí? Nada más sería, ¿qué diferencia habría en el uso del punto y coma a los dos puntos? Muy bien. Buena pregunta, Mauricio. Los dos puntos se utilizan para decir, te voy a presentar una información. ¿Qué información te voy a presentar? ¿O qué te voy a explicar? ¿O qué te voy a escribir? Es lo que está después de los dos puntos. Déjenme comparto la presentación, a lo mejor para ir haciendo anotaciones ahí que nos permita distinguir. Me dicen, por favor, ya que puedan ver la presentación. Digamos que los dos puntos se utiliza en general para presentar información. Antes de los dos puntos, yo le expliqué a la persona que me está leyendo lo que le voy a presentar, ¿no? Y después de los dos puntos, ya la presentación de esa información. Entonces, yo tengo aquí, en ese ejemplo que les puse, se podrían colocar dos puntos. En la granja de mi primo hay diversos animales. Dos puntos. Cuando yo pongo los dos puntos, le estoy diciendo al lector, ok, te voy a presentar esos diversos animales. ¿Sí?
Ya te dije que en la granja de mi primo están estos animales. A continuación te voy a decir cuáles son. ¿No? Ya decía como vacas que dan leche, perros, etcétera, pollos amarillos y pequeños, perros, etcétera, ¿no? Ahí utilizando el ejemplo que ya teníamos. Aquí utilizamos los 2 puntos para presentar esa información, para, como decir, ahí te va una lista, ¿no? De alguna forma, una lista que ya te presenté o que te dije que te voy a compartir en lo que escribí antes de esos 2 puntos. Esa sería como la funcionalidad. Aquí en esta parte del punto y coma nos sirve, dice, para numerar. Yo le voy a poner aquí como información compleja. Y otro uso que se hace, que me parece que también depende como del estilo de las personas que están escribiendo, en este caso del punto y coma, es para sustituir o para relacionar oraciones que están unidas ya sea por la palabra pero o y. Y ahorita les voy a poner ejemplos de esto. Yo puedo tener oraciones donde digo, tengo 3 perros y también 2 gatos, ¿no? Y en la otra, me gusta comer quesadillas, pero solo en la mañana. Ok, esto es considerando otro uso del punto y coma. Puedo utilizar para sustituir estas palabras. Cuando tenemos oraciones unidas, ya sea por la palabra, bueno, la letra I, la conjunción I o el pero, ¿no? ¿Cómo lo utilizo? Para sustituir, puedo sustituir con, tengo 3 perros, punto y coma, también 2 gatos. O me gusta comer quesadillas, punto y coma, solo en la mañana. Voy a subir un poquito más para que no se me enfoque. Pero eso depende, creo que, más del estilo de la persona que está escribiendo, ¿no? Qué tanta separación le quiere dar como a estas ideas, qué tanto enlace. Es correcto si quieres unir tus oraciones que tienen un sentido que concuerda con la letra I, o unirlas con la palabra pero, o sustituirlo por el punto y coma. Pero les digo, eso depende pues del estilo de cada quien. Solamente otra función del punto y coma. Ok, con estos ejemplos, no sé si queda como un poco más claro, si todavía habría alguna duda, alguna inquietud. Ninguna. Ese silencio me dice, o no hay ninguna duda o hay muchas. Así queda un poquito más claro. ¿Sí? Sí, igual queda más ya en la práctica, a ver si sí. Ok, sí, como todo hay que empezar a practicar y a utilizar, ¿no? Para identificar, bueno, aquí puedo hacer esto, aquí uso los 2 puntos, en esta parte queda perfecto el punto y coma. Voy a dejar de compartir y les pediría, si encontraron textos donde utilizaran precisamente el punto y coma, que no lo pudiera compartir, ¿no? No sé si alguien pueda compartir estos ejemplos de textos con punto y coma, no sé si haya alguien.
¿no? Ok. Bueno. Bueno, si nadie tiene textos para compartir con este uso del punto y coma, lo dejo ahí. Yo espero que con esta breve explicación y con estos ejemplos haya quedado un poco más claro. Si no, de todas formas, pues lo seguimos trabajando. Y bueno, de ahí nos vamos a esta otra parte de revisión, algunos ejercicios de redacción que nos hacían falta por ahí revisar. Denme 2 segunditos para volver a compartir. Ok, no sé si ahí les aparezcan ya los ejercicios de redacción. Sí, ya, mis. Ok, Sí. ya habíamos revisado algunos. ¿Nos quedamos en alguna parte en específico? No sé si... ya habíamos visto, por ejemplo, estos de construcción de oraciones simples, utilizando estas 3 oraciones. Me parece que sí, ya los habíamos visto esos. Sí, ¿verdad? Ok. Las oraciones subordinadas ya las habíamos revisado. Yo a esa no les entiendo mucho, o sea, como que me a la subordinada. Ok. ¿Cuál sería como el principal problema que detecta, Dara? Que me diga, esto no me queda claro. En general, su construcción o su uso o qué sería, cuál sería la duda en específico. Es que yo como que la construcción Ok. pienso que sí la hago bien, pero como que no, o sea, porque dice que la idea principal, o bueno, que la oración principal se tiene que subordinar con la segunda, es lo que entiendo más o menos. No sé si estoy bien o estoy mal, Miss. Ok, bueno, generalmente en estos ejercicios decíamos la primera va a ser la principal y la que se subordina es la segunda. Es decir, la segunda la hacemos oración secundaria y la subordinamos a la primera. Si quieren, ahorita hacemos más ejemplos de subordinación para que no queden dudas ni de la construcción ni del objetivo de este tipo de oración. Sí, porque yo estaba haciendo el ejercicio y ahí me quedé como que trabada. Ok. Me quedé así como que dije, hoy, sobre todo con el de la mariposa monarca, así como que dije, ay, Ok. ahí me... Ok, si quiere ahorita revisamos precisamente ese. Norma, por aquí tiene levantada la mano también, adelante. Sí, maestra, al igual que mi compañera, pues en general todo lo que nos dejó de tarea se me hizo muy complicado. Ok. Bueno, vamos por partes. Si ya revisamos la primera sección, ¿hay alguna duda de eso que ya se revisó para irnos directamente a las oraciones subordinadas? ¿O quisieran que revisáramos algo específicamente de lo que ya se revisó en la clase pasada? En mi caso, la primera, yo sí estoy bien, Miss. Es en la... Ok, gracias a Dara, muy bien. Pues si nadie más tiene inconveniente, vámonos a trabajar en esta parte de las oraciones subordinadas. Y me detengo entonces en este ejemplo, que es el primer ejemplo donde ya nos piden hacer una oración con incidental, que también se le puede llamar así, o con subordinado. Recordemos que en esta construcción de oraciones lo que tenemos es una oración principal, que es la que me va a dar la idea principal cuando yo estoy leyendo, pero subordino otra donde le digo a la persona que me está leyendo, esta información pues es información secundaria, es información curiosa, es información hasta como chisme, no sé. Pero si no le pones atención o si no la recuerdas, no pasa nada porque
lo que yo quiero que tú recuerdes o con la idea principal con la que quiero que te quedes es con la que no está subordinada, con la que yo construyo o redacto como oración principal. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a retomar la primera oración, en el caso de estos ejercicios, como mi oración base, mi oración principal. En este caso es las inmensas praderas. Déjenme. Las inmensas praderas servían para el pasto. Esta es mi idea principal. Yo cuando escriba quiero que el lector se quede con esto. Y de repente me acordé que las praderas eran fértiles y abundantes. Entonces no es tan importante, no es relevante como esta información que acabo de compartir, pero me parece curioso y quiero compartírsela también a mi lectora o mi lector. Entonces, ¿qué hago? La agrego como subordinada. Lo primero que tengo que hacer para decirle a la persona que está leyendo que es una oración subordinada es utilizar los signos de subordinación. Si se acuerdan, tenemos 3 tipos de signos de subordinación, que son las comas, los paréntesis y los guiones medios. Entonces, yo aquí voy a utilizar paréntesis. Ahora, ¿dónde coloco esa información que va a ir subordinada? Bueno, la información que yo quiero agregar es esta de las praderas, que eran fértiles y abundantes, y coloco esta información justo después del sujeto al que describe o del sujeto al que le está agregando información. ¿Cuál es el sujeto de mi segunda oración? Son las praderas. Entonces, como el sujeto en esta oración son las praderas, busco este sujeto o esta palabra en mi oración principal, que sería las inmensas praderas. Aquí está. Entonces, yo ya sé que después de la palabra praderas, voy a abrir y cerrar mis signos de subordinación y los coloco ahí, porque la información adicional va a describir o va a hablar acerca de las praderas. ¿Qué son las praderas? Dice que son fértiles y abundantes. Así que yo aquí entre esos signos de subordinación agrego la información. Las inmensas praderas, fértiles y abundantes, servían para el pastoreo. Y ahí ya tengo esta información adicional que describe o dice algo acerca de, en este caso, las praderas, pero si la quito o si la elimino, no pasa nada y mi oración principal sigue teniendo sentido, ¿sí? Sé que está subordinada primero porque está entre mis signos de subordinación, que en este caso son los paréntesis. Sé que también está subordinada porque si la quito de mi oración, si yo la tachara, mi oración principal seguiría teniendo sentido. Las inmensas praderas servían para el pastoreo. Y sé también que está subordinada porque si la dejo solita, no tiene sentido. Si yo nada más leo fértiles y abundantes, pues no sé quién, no sé para qué, no sé cómo, o sea, queda una idea inconclusa. ¿Por qué? Pues porque esta idea depende de la oración principal, ¿sí? Con este ejemplo queda un poco más clara la construcción de la oración subordinada y su función. Digo, ahorita vamos a construir más este ejemplo. ¿O queda todavía alguna duda? No, ya a mí me queda un poquito mejor, Miss. Y sí estaba súper mal. Ok. Muy bien, vamos a construir la de la mariposa monárquica. Y esta quiero que me ayuden ustedes a construirla, ¿sí? Tengo por aquí Gina, me levanta la mano por aquí, luego Erika, adelante. Maestra, ¿este trabajo lo teníamos que entregar para cuándo? Me parece que se cierra el miércoles. Ah, ok, gracias. De nada. Erika y luego Brenda. Sí, Miss, tengo la pregunta. Por ejemplo, usted usó las estas, ay, ¿cómo se llaman? ¿Los ¿En fértiles y paréntesis? abundantes? Ajá.
puso los entre paréntesis. Ahora sí que es en donde usted se refería a lo del estilo. Se puede usar también lo que son comas. Ajá, podemos Ahí estaría utilizar. nuestro estilo. Sí, eso depende, por supuesto, de su estilo. Sí, muy bien. Ok, Yo, perfecto. yo generalmente recomiendo que utilicen paréntesis si ya han utilizado muchas comas como para distinguir, pero también pueden ¿Y utilizar corchetes también se pueden utilizar, maestra? corchetes, no, solamente paréntesis, guiones medios y comas. Y por aquí, Brenda me parece que tenía levantada la mano también. Edmundo. Sí, nada más que era lo mismo. Ah, ok, de acuerdo, Brenda. Edmundo Gracias. también, adelante. Maestra, entonces, si yo pongo comas, también está bien. Es que, bueno, ahorita me confundí un poquito porque estoy viendo que puso paréntesis y yo lo hice con comas. Sí, No sé si esté bien también de esa manera. está perfecto, Edmundo, está perfecto. Son solamente los diferentes signos que podemos utilizar. Les decía, depende más bien como del estilo de cada quien. E incluso en este caso, en estos ejercicios, me parece que solo se plantea el uso de la coma. Yo estoy agregando aquí o los guiones medios o los paréntesis para que recuerden que esos también son signos de subordinación, no solamente la coma. Sí, muchas gracias, maestra. De nada, Edmundo. Vamos a hacer el ejemplo de la mariposa monarca. Voy a poner yo por aquí la oración base, que va a ser la primera que tenemos aquí. A ver. Ay, siempre me peleo con la tecnología de nuevo. Segundos. Mariposa monarca. Llega a los... Esa es mi oración principal. Quiero subordinar la oración que está abajo. La mariposa monarca es una tenaz migrante canadiense. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién me dice? Por aquí Gina, no sé si se quedó levantada la mano o quiera comentar algo. Sería la Ajá, mariposa monarca ajá. llega al mismo sitio cada año. Entre coma, una es tenaz inmigrante canadiense. Coma es tenaz. Ok. ¿Qué opinan de esta construcción? Por aquí Mauricio levantó la mano, luego Brenda, luego Irene y luego Juliana. Adelante, Mauricio. Yo la pondría la mariposa monarca, ahí pondría las comas o los Sí, les paréntesis, y ahí pondría tenaz migrante canadiense. Ok. Monarca. Tenaz migrante. ¿Qué más, Mauricio? Ahí sería la otra coma, Ajá. y ya pondría llega a los mismos sitios cada año. Ok, ¿qué opinan de esta construcción? Yo la hice igual, Miss, que mi Ok. compañero que acaba de decir. Ok, muy bien. Sigue la estructura que acabamos de ver. Justo identificó el sujeto de la oración que sigue, que es mariposa monarca, e inmediatamente después abrió los signos de subordinación, que en este caso fueron las dos comas. Y ahí agregó la información adicional. Tenaz migrante canadiense. Puso las dos comas, lo que nos dice aquí inicia y aquí cierra esta información adicional. Y después sigue construyendo su oración principal. Llega a los mismos sitios cada año. ¿Qué pasa con el ejemplo que nos compartieron primero? Dice, la mariposa monarca llega a los mismos sitios cada año. Es tenaz inmigrante canadiense. Queda como incoherente, porque lo que está describiendo ya nos quedó lejos, ¿no? O sea, ya no está inmediatamente después. Entonces, cuesta trabajo hacer como esta conexión
de decir quién es tenaz y quién es migrante, quién es tenaz y Pero migrante. no podría haber sido así como dijo Mauricio arriba, pero por decir en corchetes, o sea, ¿cómo se llama? Con comillas. Yo a eso me refería. Ok, con comillas, las comillas tampoco nos sirven para No, subordinar. pero ¿cómo se llama? Los paréntesis. Ajá. Sí, también se puede. En lugar de comas, paréntesis. O en lugar de comas, guiones miedos. También queda. Cualquiera de los signos que utilicen está perfecto siempre y cuando los utilicen como en este sitio o de esta forma. Pero sí queda perfecto cualquiera también. Les digo, en el caso del primer ejemplo que nos comparten, queda compleja la construcción, ¿no? Es más difícil como entenderla, por eso siempre se pide que se ponga inmediatamente después del sujeto. Y les voy a compartir ahorita unos ejemplos también de redacciones un poco confusas por este tipo o por no describir o no poner inmediatamente después del sujeto el que describe la información adicional. Norma por aquí levantó la mano adelante y luego Edmundo. Maestra, entonces quedamos que el segundo ejemplo fue correcto. Sí, el segundo ejemplo está bien. Y sí, es que yo lo tengo casi igual, pero yo adicional le agregué, es una. La mariposa monarca es una tenaz. Generalmente, o cuando estamos construyendo este tipo de oraciones o en general, tratamos de utilizar, o dicen de economizar la lengua. Entonces, mientras menos palabras utilice, mejor. Si mi oración queda coherente quitando estas palabras, lo puedo hacer, ¿no? Incluso aquí, tenaz migrante canadiense queda ya como adjetivo calificativo y ya no, el poner es una, el decir es, ya estamos utilizando como otro verbo y aquí lo que quiero es tratar de quitar más verbos, ¿no? Para que quede más clara la oración. Entonces, ¿queda coherente si yo lo quito? Pues si queda coherente lo podemos hacer. De hecho, es preferible en cuestiones académicas, formales, profesionales, como de ese tipo, mientras más claro y sencillo el texto, mejor. Mientras menos palabras utilice para compartir la misma idea, es más fácil de comunicar, ¿no? Luego nos pasa que queremos utilizar muchas palabras, pero luego lo que terminamos haciendo es, en lenguaje coloquial, como cantinfleando, ¿no? Y ahí nos dificultamos esta comunicación, porque estoy utilizando palabras de más, estoy utilizando a lo mejor sinónimos o muchos nexos, cuando puedo compartir la misma idea con menos palabras. Entonces, una característica que hay que considerar siempre en construcción de este tipo de textos, no hablando de cuestiones literarias ni poéticas, porque esa ya es otra cuestión donde buscamos embellecer también la lengua, sino en cuestiones académicas y profesionales, es esto, decir la misma idea con el menor número de palabras. Entonces siempre hay que, digamos que, preferirlo, ¿no? Si yo le pongo es una, la mariposa monarca es una tenaz migrante canadiense, llega a los mismos sitios cada año, ¿cómo se lee? ¿Se lee coherente? No, pero se escucha redundante, ¿no? Se lee como extraño. No digo que no tenga sentido, pero se lee como extraño. Aquí lo quitamos y ya dejamos esta información como adjetivo calificativo y ya, ¿no? O sea, no, tratando de hacer como más simple esta redacción. Retomando también el ejemplo que les decía de poner exactamente al lado del sujeto al que se va a describir o del sustantivo que voy a describir, les comparto este ejemplo, ¿no? De este anuncio. ¿Qué comparte o qué información o qué idea nos da la primera oración abajo de se venden?
¿Qué idea está compartiendo ahí la persona que escribió? No sé si puedan ver esa imagen. ¿Sí la pueden visualizar? Está tratando como Quizá de enlistar, ¿no? Lo que va a vender. Ajá. ¿Y qué comparte en la primera oración? ¿Qué idea comparte? ¿Quién me dice? Pues las 2 mochilas. Ajá. Para Pero Yuli, maestra, bueno, ahí por ejemplo dice que se venden 2 mochilas para niñas y después dice usadas. Yo siento que tuvo que haber puesto, se vende 2 mochilas usadas para niña. ¿Por qué? Pues porque al principio dices 2 mochilas para niñas, sí, o sea, estás bien, pero no, y abajo pone usadas y dices, o sea, ¿cómo? Siento que más bien tendría que haber sido principal dar a entender que son usadas. Aquí, ¿quién dice que están usadas? ¿Las mochilas o la niña? Las niñas. ¿Por qué? Porque Sí, está inmediatamente después de la niña. Digo, ¿cómo corregimos? Ponemos el adjetivo usadas al lado de lo que va a decir, al lado de mochilas. Y ahí yo ya entiendo que las que están usadas son las mochilas. Ajá. En la siguiente oración, ¿qué dice? ¿Qué idea nos está compartiendo? Lo mismo que el coche es seminuevo, pero realmente se entiende que es el asiento del niño que es el seminuevo. Ajá. Aquí nos está diciendo, si tu coche está nuevo, no te lo voy a vender. Si tu coche está muy viejito, tampoco te lo voy a vender. Tiene que ser un coche seminuevo. ¿Dónde debería ir la palabra seminuevo para que se lea de forma coherente? Después de asiento, ¿no? Después de asiento seminuevo. Ajá. Y ahí ya sabemos que lo que es seminuevo es el asiento, no es el coche, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, podemos compartir ideas erróneas, ¿no? Por eso es tan importante que ustedes pongan en el lugar preciso las palabras, las descripciones, los adjetivos que quieran compartir, ¿no? Les digo, estos son ejemplos como muy simples, pero que nos ayudan a identificar este tipo de errores que se cometen de manera común, ¿eh? O sea, no es algo extraño encontrarnos con letreros como este o con redacciones parecidas a este. Ok, vuelvo a los ejercicios de subordinación. Vamos a hacer un último. En este otro nos piden utilizar el nexo que, o sea, vamos a subordinar, pero dentro de esta subordinación tenemos que incluir el nexo. A ver, puedo utilizar el segundo ejemplo que habla del barroco. Dice, el barroco es una corriente. Esta es mi oración base. Ireri, adelante. Tengo duda, pero con el que estaba abajo de Augusto Rodin, el ejercicio 5. Ah, pues vamos a ver ese entonces. A ver. Augusto Rodin. Ah, este de acá. Ok. Vamos. Aquí está mi oración base. Augusto Rodin fue un extraordinario escultor francés. Esa es mi oración principal. Y quiero subordinar la información que está abajo. Que Rodin fue rechazado 3 veces de la Escuela de Bellas Artes. ¿Dónde abro y cierro signos de subordinación? ¿En qué parte? Más bien esa es mi duda. Por ejemplo, la primera oración, que es como la original, ¿podría ser también subordinada? Sí, también en cuestiones, digamos, de construcción en general, puede ser también subordinada.
Solo para efectos de este ejercicio, como para que tengamos todas y todos los mismos resultados, les pido que la primera sea la principal. No quiere decir que no haya posibilidad de subordinar la primera. También se puede subordinar, por supuesto. Ajá, nada más esa era como mi duda. Ah, ok. Muy bien. Sí. Ah, perfecto. Muy bien. E igual aquí voy a subordinar con guiones medios. Augusto Rodin, rechazado 3 veces de la Escuela de Bellas Artes. Cierro, signo de subordinación. Fue un extraordinario escultor francés. Mi oración principal sigue siendo Augusto Rodin, fue un extraordinario escultor francés, pero le agrego esta oración secundaria, que fue rechazado 3 veces de la Escuela de Bellas Artes. Si la elimino, mi oración principal sigue teniendo sentido. Y si la leo solita, por sí sola no tiene sentido. Si yo le pongo rechazado 3 veces de la Escuela de Bellas Artes, ¿quién? ¿No? Queda ahí inconclusa porque su sujeto depende de la oración principal. Gracias. De nada. Ok, me voy al ejemplo del barroco. El barroco es una corriente artística. Esta sería mi oración base. Es la idea principal que le quiero compartir a mi lectora o lector. Y quiero subordinar la de abajo, que dice la corriente nace y se arraiga en España en el siglo XVII. ¿Dónde tendría que abrir y cerrar signos de subordinación? Sería terminando artística, maestra. Ok. Y después nace, ¿no? Ajá. Nace y se arraiga en España en el siglo XVII. ¿Qué opinan de esta construcción? Brenda, por ahí levantaste la mano adelante. Sí, ahí es donde necesitamos poner el nexo que. Entonces sería, el barroco es una corriente artística, que nace y se arraiga en España en el siglo XVII, perdón. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Qué opinan ya de esta construcción agregando el nexo qué? Pues que está bien. Sí. Ahí Maestra, está. Ajá. Bueno, es que es lo que le iba a preguntar hace rato. Ajá. Sí, podríamos agregar palabras adicionales de las que ya aparecen aquí. Depende del ejercicio. Aquí en este ejercicio como tal, sí nos están pidiendo agregar este nexo, ¿no? Para saber cómo utilizar el nexo qué. En las otras no nos pide, de hecho, incluso en la construcción de oraciones simples, nos pide elimina los verbos para que nada más se quede uno. Depende más bien de la instrucción. En este caso de estos ejercicios, de la instrucción que se dé en cada parte. En general, digo, en la construcción o el uso que hacemos del idioma español, pues podemos hacer construcciones de muchos tipos. Aquí queda, o les pido que ustedes consideren esta parte, de qué palabras podemos simplificar o debemos utilizar para que tenga coherencia nuestra idea, buscando siempre utilizar el menor número de palabras. Aquí yo podría agregar a lo mejor más nexos, pero empiezo a hacer más compleja mi oración y la lectura se dificulta. Entonces, les digo, siempre busquen utilizar el menor número de palabras, en textos formales, profesionales, académicos, en general, ¿no? Ireri por aquí levantó la mano y luego Gina. Yo pondría diferente. Ajá, ¿qué pondrías? Sería el barroco, que nace y se arraiga en España en el siglo XVII, es una corriente artística. Ok, puede ser, queda coherente, pero aquí lo que describe o hablando estrictamente de lo que nos están pidiendo en este ejercicio, lo que se describe es la corriente como tal, no el barroco. Digo, yo sé que el barroco es la corriente artística y en cuestión de sentido común dices, pues es lo mismo, ¿no? El barroco es la corriente artística, pero digamos que
apegándonos a esta dinámica o a este ejercicio de voy a describir exactamente después de la palabra que me está señalando aquí, no se está refiriendo al barroco como tal en la segunda oración, sino a la corriente. Entonces, respetando esta construcción, pues queda, o la construcción correcta sería esta que estamos viendo aquí, ¿no? Les digo, no porque la otra no sea coherente, pero ya que tengamos oraciones como más complejas, o por ejemplo que vayamos a esta parte de la construcción de párrafos a partir de todas estas oraciones, si no seguimos como esta, digamos, dinámica, se nos puede volver un poco más complejo, ¿no? Les digo, no quiere decir que no sea coherente, pero estrictamente señalando, respetando que lo que se está describiendo en la segunda oración es la corriente y no el barroco, quedaría así. Vale. ¿Sí? Ok. Gina y luego Norma. Entonces, por lo que entendí, podemos hacer agregaciones de y, que, para poder diferenciar o dividir. Sí les pido, lo pueden hacer siempre y cuando sigan las reglas. Aquí, por ejemplo, nos pide utilizar el nexo que. Si no me pide utilizar la palabra y, no la utilicemos, porque ahí esta, digamos que nos sirve para unir ideas, pero no para subordinarlas. Nos está uniendo ideas donde nos dice que están en el mismo nivel. Entonces, yo sí les pediría, si en el ejercicio no les pide que utilicen otra palabra, no la utilicen. Respeten la información que está aquí y agreguen solamente aquí lo que les pide el nexo que. Por acá abajo hay uno con el nexo cuyo. Solamente les digo para no dificultar la construcción y no generar, o sea, no utilizar más palabras para no hacer más compleja la lectura de lo que ustedes quieran compartir. Digo, si habrá momentos, como por ejemplo aquí en la construcción de este párrafo, donde dices, pues es que si no agrego un nexo, va a quedar todo incoherente, ¿no? No se conecta la oración. Y ahí tendríamos que valorar en qué momento sí es útil o es necesario agregar estos nexos y en cuál momento solamente me está agregando información y me está haciendo más compleja esta lectura, ¿no? Vamos a construir ahorita este párrafo precisamente para ver o para discernir en qué momento utilizo nexos o en qué momento no son necesarios, ¿sí? Norma por aquí también levantó la mano. Sí, maestra, es en relación a este párrafo que ya está señalando, ¿cuál sería la palabra clave para saber cómo unir todas estas oraciones? Ok, muy bien. Vamos a partir de la primera como la oración base. Esa va a ser mi oración base. La nebulosa. Es una galaxia. Y de aquí vamos agregando toda la información que viene agregándose, ¿no? La siguiente oración dice la nebulosa es de Andrómeda. ¿Qué tengo que hacer primero para poder agregar esta información adicional? ¿Quién me dice? Pues, maestra, se supone que es como ya omitir nebulosa y poner, por ejemplo, a lo mejor coma y de Andrómeda. Ok, aquí algo que mencionó su compañera importante, les digo, y siempre les digo, es como una dinámica para no revolvernos, es identificar los sujetos de cada oración. ¿Cuál es el sujeto de cada oración? Aquí el sujeto de la segunda oración es nebulosa. Entonces sé que la información que voy a agregar va a ser inmediatamente después de la palabra nebulosa. Y aquí dice, la nebulosa es de Andrómeda. Quiero decir o agregar en mi oración base que la nebulosa es de Andrómeda. Entonces busco aquí la palabra nebulosa, que es esta de aquí. Puedo quitar la palabra es y dejar la nebulosa de Andrómeda. Y aquí ya agrega esta información adicional. La nebulosa de Andrómeda es una galaxia. Y sigo teniendo la misma información, pero ya con una construcción un poco más simple, ¿sí? Aquí vamos a ver
nos pide construir un párrafo, no nos pide hacer subordinaciones. Entonces aquí vámonos como si estuviéramos en los primeros ejercicios de construir oraciones y veremos ya en el momento de ir construyendo si es necesaria una subordinación. Si no es necesaria, vámonos a construir oraciones simples. Ok, aquí ya tengo esta otra. La siguiente oración dice la galaxia es espiral. ¿Cuál es mi sujeto de la tercera oración? Galaxia. Ajá. Entonces, ubico la palabra galaxia aquí en mi oración base. Inmediatamente después de la palabra galaxia, agrego ese dato. Que dice, es una galaxia. Aquí dice, es espiral. Es una galaxia y nada más agrego la palabra espiral. Es una galaxia espiral. La cuarta oración dice, la galaxia es del mismo tipo que la nuestra. ¿Quién es mi sujeto? Aquí mi galaxia. Ajá, aquí mi sujeto sigue siendo la galaxia, así que sigo escribiendo después de la información que ya he agregado. Es una galaxia espiral, el mismo, no sé por qué no se va hacia abajo. A ver, denme 2 segundos. El mismo que la nuestra. Luego la siguiente oración dice, la galaxia tiene brazos. Mi sujeto sigue siendo galaxia, así que agrego nuevamente esta información después de esta información que ya he estado agregando. Es una galaxia espiral del mismo tipo que la nuestra y agrego, o puedo poner aquí, recordando el uso del con o sin, que sustituye al tienes, es una galaxia del mismo tipo que la nuestra, con brazos. ¿Sí? Y ahí ya resumí el tiene brazos con brazos. ¿Puede ser que tiene brazos? También se puede agregar del mismo tipo de la nuestra, que tiene brazos, también se puede. Nada más que ahí estoy agregando más palabras. Entonces, recordando esta idea de queremos hacer lo más sencillo posible, con menos palabras con brazos que tiene brazos, ¿no? Pero es válido también, por supuesto, queda coherente. La siguiente oración dice, los brazos son como espirales. Ahora, ¿cuál es mi sujeto? En la sexta oración. Brazos. Brazos. ¿Ah? Entonces agrego esta información inmediatamente después de brazos. Con brazos como espirales. Luego dice, las espirales se abren en un sentido inverso. Mi sujeto es las espirales, así que agrego esta información inmediatamente después de espirales. Aquí a lo mejor podía agregar un nexo. Con brazos como espirales que se abren en un sentido. Para que quede coherente. Aquí sí, ¿qué pasa si yo no agrego el nexo? Como espirales se abren en un sentido inverso, queda como incoherente. La siguiente oración dice, el sentido es inverso, mi sujeto es sentido, así que agrego esta información de su predicado después de sentido. Se abre en un sentido inverso. Luego dice, lo inverso es la rotación del núcleo, mi sujeto es lo inverso, así que agrego esta información de la rotación del núcleo después de inverso. Se abren en un sentido inverso. Aquí podemos sustituir la palabra es. Vamos a poner se abren en un sentido inverso a la rotación del núcleo. Esta sería como la idea para ir construyendo estos párrafos en general, de cómo todas estas ideas, que son ideas aisladas, se pueden construir en una sola oración o construir un mismo párrafo y que quede coherente, ¿no? Nos sirven este tipo de ejercicios para si de repente ustedes tienen que escribir algo y tienen muchas ideas, hagan su lluvia de ideas en general
y después pueden ir relacionando las ideas y los temas con una dinámica similar a esta e ir redactando de forma coherente con una, les digo, pues sí, con una dinámica como esta. Aquí, por ejemplo, le puse punto, el diámetro es de cerca, le puse punto porque el siguiente sujeto es la nebulosa otra vez. Seguimos hablando de la nebulosa, pero ya nos quedó muy lejos, ¿no? Lo que podemos hacer aquí es punto y seguido y volvemos a repetir el mismo sujeto, ¿no? Ok, y hacemos la construcción que sigue con la misma dinámica. No sé si hay alguna duda hasta aquí para la construcción de estos párrafos. O ya quedó claro, o ¿Pueden todavía. ir puntos y comas? Ajá. Gina, no entendí bien la duda, perdón. Puede ser entre cada pedazo, puede ser puntos y comas y para que no se confunda la oración. Ok, aquí donde agregaría punto o coma o donde agregaría algún signo. Por decir, la nebulosa es Andrómeda, coma, es una galaxia espiral del mismo tipo, coma, que muestra los brazos como espirales. Ok, sí podemos agregar comas, pero siempre tratando de no dividir sujetos y predicados. Si usted me pone la nebulosa de Andrómeda, coma, ahí ya me está dividiendo el sujeto, que es la nebulosa de Andrómeda, del predicado, que empieza en, es una galaxia espiral del mismo tipo de la nuestra. Entonces, acuérdense, no se pueden dividir con comas los sujetos de predicados. ¿Dónde podría ir una coma? Donde yo localice que termina el predicado, lo que describe a este sujeto. Mi sujeto completo es la nebulosa de Andrómeda y el predicado es una galaxia espiral del mismo tipo que la nuestra. A lo mejor después de la nuestra puedo poner con brazos como espirales que se abren en un sentido inverso a la rotación del núcleo. Aquí sigo teniendo conexión con la nebulosa de Andrómeda, pero ahora mis sujetos son los brazos y empiezo a decir los brazos como espirales que se abren en sentido inverso a la rotación del núcleo. Entonces, siempre que vaya a utilizar comas, recuerden, es para dividir ideas, pero las oraciones que quedan entre esta división de comas tienen que tener sujeto y predicado para que no me queden como inconclusas, ¿sí? Digo, y de hecho queda con una lectura más sencilla el haber puesto estas comas, ¿no? Ya ahí hacemos como lector o lector un respiro y ya no tenemos que leer de corrido toda esa oración sota, ¿no? Les pongo otro ejemplo aquí también, justo de esta división, que nos deja como inconclusa una idea. Aquí en este encabezado, ¿qué idea se comparte? ¿Qué nos está compartiendo la persona que está escribiendo? Ahora, bueno, yo lo entiendo como que aparte de Pablo también reina como que un nombre, ¿no? Un nombre de persona. Bueno, aunque tendría que ser con mayúscula, pero yo lo entiendo así. Ok, bueno, esa sería una interpretación. Ajá. ¿Qué otra cosa se puede entender? Que ella es la reina. Ajá. Que él es la reina. ¿Sí? ¿Qué quería, o qué creen que quería decir la persona que escribió? ¿Que él es la reina en la música española? No. Que es bueno, como que es el mejor en la música española. Ajá. Sí, que él reina en la música española, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se entiende otra cosa que no es lo que quería compartir la persona que redactó? Por la coma. Por la coma, exacto, porque me está dividiendo sujeto y predicado.
Entonces es como si me dijera Pablo Alborán y después es la reina en la música española. ¿Qué pasa si yo le quito la coma? Pues ahora sí es Ya como... se lee de corrido. Ajá. Y ya se Se entiende entiende que... Ajá. Sí. Ahí ya se entiende que reina es un verbo, ¿no? Y lo que está diciendo es que Pablo Alborán reina en la música española, reina de reinar, no de rey, ni de realeza, ni de reina, ni nada, ¿no? Te digo, tan importante es el uso de la coma como que se entienda exactamente lo que queremos compartir, ¿no? Les digo, este igual es un ejemplo quizá un poquillo simple, pero me parece que es útil para reconocer este tipo de construcciones que a veces hacemos y que no pues que no se deben hacer, ¿no? Ok, vamos otra vez a los ejercicios. De esta construcción de párrafo, ¿queda alguna otra duda? Que ya pueden construir ustedes todo el párrafo. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ok, muy bien. Que yo, perdón, yo había, lo dejé, pues justamente me quedé en estos porque también yo había entendido que era al azar, entonces se me estaba complicando bastante hasta ahorita que lo está haciendo. Ok. Pero ya con esto quedó más claro el mundo, ¿sí? Sí, gracias, ya. Ok, perfecto. De ahí nos vamos a el uso del nexo cuyo. Igual vamos a subordinar una oración, utilizamos la primera como oración principal o base, subordinamos la segunda, pero tenemos que hacer una subordinación utilizando el nexo cuyo. El nexo cuyo lo utilizamos cuando estamos hablando de pertenencia de alguien o de algo, ¿no? Estoy hablando de lo que le pertenece, no sé, al subalterno, lo que le pertenece a Francisco Villa, lo que le pertenece al Palacio de los Vientos, y hago esa referencia utilizando el nexo. ¿Sí? Vamos a utilizar, a ver, el ejemplo número 3, y luego me voy a ir al ejemplo número 1. Mi oración base va a ser: el Palacio de los Vientos se encuentra en la ciudad de Jaipur, India. Esa es mi oración base. Quiero subordinar la que está abajo, que dice: la fachada del palacio es una verdadera obra de arte. Aquí me está hablando de quién. De la fachada. ¿De quién es la fachada? El palacio. Del palacio. De los Vientos. Okay. Entonces vamos a poner esa información ¿dónde? ¿Dónde agrego esto de que su fachada es una verdadera obra de arte? Después de vientos. Okay. Abro, ¿qué utilizo? Comas, paréntesis, guiones. El cuyo. Comas. Okay. Comas, ajá. ¿Y qué sería? Cuyo, cuya, cuyas. Cuyo. Cuya fachada. Cuya fachada. ¿Ah? Es una verdadera obra de arte. ¿Ah? Cierro paréntesis. Digo, cierro, pongo coma. Sí. Ok. Y ahí queda el Palacio de los Vientos, cuya fachada es una verdadera obra de arte. Se encuentra en la ciudad de Jaipur, India. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda hasta aquí de esa construcción. No. Ok, muy bien. Vámonos a la primera, que luego esta puede generar confusión. Voy a movilizar aquí porque si no me van a nuevamente, no me voy a poner. Mi oración base, a ver, denme un minutito. He metido las carnes o me vas a meter en un toque. Ay, se va a ir todo.
Alguien dejó emprendido su micrófono. Ok, ahí está. Muchas gracias. Vamos a poner el ejemplo, les digo, de esta primera oración que puede ser confusa. Mi oración principal va a ser: el jefe llamó la atención del subalterno. Y quiero subordinar la oración que está abajo. El subalterno no había cumplido sus obligaciones. ¿Qué es propiedad de quién? En esta oración. Las obligaciones son del subalterno. Ok, las obligaciones son del subalterno. ¿Cómo lo redactamos? El jefe llamó la atención del subalterno, coma, cuyas obligaciones no había cumplido. Coma, cuyas obligaciones no había cumplido. Y aquí puedo cerrar la subordinación con un punto, porque ahí se acaba mi oración. A lo mejor inicio otro párrafo u otra oración o lo que sea, ¿no? Esa sería la forma de utilizar el nexo cuyo, ¿no? Siempre identificando lo que es propiedad y de quién es propiedad, y así se enlazan a través de este nexo. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿No? Yo tengo la duda, cuyo o cuya puede también ser sustituido por el cual o la cual. Ok, sí, en general cuando estamos escribiendo, el uso de los nexos depende también como de lo que queremos expresar y del estilo. Pero, o sea, sí se recomienda, si yo voy a utilizar o voy a hablar de una relación de propiedad, pues utilizar este tipo de nexo, ¿no? O sea, este ejercicio es como para eso, ver en qué situaciones puedo utilizarlo. A lo mejor también queda coherente utilizando cuál, la cual, cuáles, etcétera, ¿no? Y queda coherente también porque son nexos como más genéricos, ¿no? Este es más específico y nos habla o nos resalta esta relación como de posesión o de propiedad, los otros no. Entonces ahí más bien depende de si yo quiero resaltar esta relación de propiedad, utilizo el nexo cuyo. Si a lo mejor en mi construcción no me interesa resaltar esa relación, pues utilizo algún otro nexo genérico como el cual, que, etcétera, ¿no? Pero bueno, en este ejercicio nos pide utilizar ese y pues hay que utilizar. ¿Sí? Ok, no sé si hay alguna otra duda. ¿No? De ahí nos vamos a la construcción o al uso de las oraciones con gerundio. Las oraciones con gerundio son oraciones donde, digamos que utilizamos dos verbos. Un verbo que es mi verbo principal, que es el verbo que está realizando mi sujeto, y otro verbo con las terminaciones ando o yendo. Estas terminaciones me van a explicar cómo se está realizando el verbo principal, ¿sí? Y tomando en cuenta estos elementos, no puedo utilizar un verbo con gerundio, con terminación en gerundio, si no tengo un verbo principal, porque su función es esa, describir cómo se está haciendo otro verbo, ¿sí? Aquí igual nos pide subordinar utilizando otro verbo en gerundio para describir cómo se está haciendo un verbo de mi oración base. Voy a poner o resolver esto. Mi oración base dice: los profesores aumentan su calidad académica, ¿sí? Quiero subordinar la oración de abajo utilizando este verbo
en gerundio. Entonces, primero tengo que identificar cuál es el verbo de la oración secundaria. ¿Cuál es ese verbo? Tomar, toman, Toman. ¿Y cómo quedaría ya en gerundio? tomando cursos en el verano. Ok. ¿Y dónde coloco ese tomando cursos en el verano? Después de académica. De académica, a ver, ¿cómo quedaría? Tomando cursos en el verano. ¿Qué opinan de esta construcción? ¿Coinciden con esta construcción o alguien tiene una construcción distinta? Sí, yo lo veo bien, maestra, no sé. Ok. ¿Qué dicen? ¿También coinciden? Sí, Podría lo ir veo bien. entre los profesores y aumentan. Los profesores, tomando cursos en el verano, aumentan su calidad académica. También puede quedar así. De hecho, si seguimos esta dinámica de poner la información después del sujeto, quedaría como el segundo ejemplo. Los profesores, tomando cursos en el verano, aumentan su calidad. Porque está explicando, porque está explicando cómo es que los profesores están aumentando la calidad. Así es. Les digo, la otra también queda coherente, pero corremos el riesgo, así como en la construcción o los ejemplos que veíamos del coche seminuevo, que si yo tuviera otro adjetivo por aquí, o otro sustantivo, otra persona, se podría confundir. Los profesores aumentan su calidad académica. Estoy buscando un ejemplo, ¿no? Bueno, pero en general yo les recomiendo utilizar la del segundo ejemplo para que si llegásemos a tener, les digo, otro sustantivo en la misma oración, no se confunda, o que quede claro que quienes están tomando esos cursos son los profesores. ¿Sí? Por aquí tengo una manita levantada. Edmundo, adelante. Sí, maestra, bueno, yo tengo una duda. Ajá. Si en lugar de coma, ¿qué pasaría si ponemos punto y coma? Punto y coma ya me está dividiendo todo. El punto y coma no sirve para subordinar. Qué bueno que lo señala. Si ustedes utilizan sí, aquí punto y coma, ya me están dividiendo todo, ¿no? Incluso me están diciendo, esta ya es otra oración, esta es otra idea. Y es como si los profesores fueran una sola oración, tomando cursos en el verano fuera otra, y aumentan la calidad académica fueran otra. Por eso es bien importante que recuerden los signos de subordinación, que son solo comas, paréntesis y guiones medios, ¿sí? Como el punto y coma nos hace una división más grande, no nos sirve para subordinar, ¿sí? Entonces, bien importante, jamás utilicen punto y coma para subordinar, porque no cumple esa función. Se leería como separada cada idea, ¿no? Entonces, ahí tendríamos una lectura que seguramente no sería la que queremos compartir. ¿Sí? Ok. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra inquietud. Ya con toda esta revisión pueden subir sus ejercicios de redacción o terminarlos en el caso de que todavía no los terminen. Maestra, sí. Yo tengo una pregunta. Entonces, para las oraciones con gerundio, nos comentó que el verbo principal es el que utiliza el sujeto, pero entonces, ¿cómo la puedo unir? Me queda la duda. Ok, ¿cómo se puede unir? Se une aquí porque el gerundio ya nos está describiendo cómo va a ser el verbo o cómo está haciendo ese verbo. Los profesores
tomando cursos en el verano aumentan su calidad académica. ¿Cuál es el verbo? Pues que aumentan. ¿Cómo la aumentan? Tomando cursos en el verano. Entonces, esa es como la relación. Prohibido, por ejemplo, utilizar aquí, sin hablar de subordinación o no, si yo tuviera solamente esta oración comprendiendo a los demás, ¿qué? Ahí queda inconclusa la oración porque estoy describiendo algo, pero no digo qué estoy describiendo. Yo sé que comprendiendo a los demás pasa algo, pero no sé qué pasa. Porque no tiene un verbo principal. Igual si yo pusiera solo escuchando y entendiendo. Puntos de vista. Cuando yo solamente comparto el verbo en gerundio, queda incompleta la idea. Dice, escuchando y entendiendo sus puntos de vista. ¿Qué? O sea, escuchando y entendiendo sus puntos de vista, ¿qué? Falta algo, falta el verbo principal. ¿Cuál sería este verbo principal? Pues comprender, ¿no? Comprende a los demás, escuchando y entendiendo sus puntos de vista, ¿no? O escuchando y entendiendo sus puntos de vista, comprende a los demás. Ahí yo ya sé que el verbo principal es comprender, ¿no? Aquí sin subordinar. Escuchando y entendiendo sus puntos de vista, comprende a los demás. No sé si les pasa, que yo creo que sí, porque estamos muy cerca de Estados Unidos y tenemos cercanía con el uso de la lengua inglés o de la lengua inglesa, que ellos utilizan otra estructura, ¿no? Tienen otras reglas, tienen otra forma de construcción de sus oraciones. Y luego cuando nos llegan palabras o textos o películas traducidas del inglés al español, llegan como con errores porque las construcciones son diferentes. No sé si les suene la película de Buscando a Nemo. ¿Esa construcción es correcta o incorrecta? ¿Quién me dice? ¿Está bien o está mal hecha? Está bien, ¿no? Buscando a y el sujeto. Buscando a Nemo, ¿es correcto? ¿Coinciden con su compañera? ¿Quién está buscando a Nemo? ¿Cuál es el sujeto de esa oración? Nemo. ¿Nemo es el sujeto? ¿Nemo está haciendo la acción? Pues es que es un sujeto implícito, ¿no? ¿Dónde está el sujeto implícito? ¿Dónde se lee? Buscando. ¿Quién lo está buscando? ¿Es como nosotros? No, porque queda inconclusa porque nos falta el verbo principal. Tenemos el verbo en gerundio que nos describe cómo estamos, pero el verbo principal nos falta. El verbo principal podría ser estoy, ¿no? Estoy buscando a Nemo. Ahí, ¿quién sería el sujeto? Nosotros. Sería yo. Sería yo. Ajá. ¿Podemos poner el de nosotros también? Claro. Estamos buscando a Nemo, ¿no? Y ahí ya queda completa esa oración. Digo, yo sé que por cuestiones de mercadotecnia, pues poner estoy buscando a Nemo, pues no está tan pegajoso como buscando a Nemo, ¿no? Y obedece a la estructura que tiene la lengua inglesa.
pero a la hora de retomarlo en español, hay que recordar, los verbos en gerundio siempre tienen que tener un verbo principal al que describen o del que se está diciendo cómo se están haciendo las cosas. Si yo pongo solo buscando a Nemo, está incorrecto, porque no podemos identificar sujetos, no identifico el verbo principal, ¿no? Nada más digo buscando a Nemo, pero pues, ¿quién? ¿Cuántos? ¿No? No sabemos. Entonces les digo, la estructura correcta sería esta, mi verbo principal, y ya después agrego la descripción con el uso del gerundio, ¿sí? Ok, no sé si hasta aquí quede alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. No, Miss, por mi parte no. Ok, gracias. Edmundo levantó la mano adelante. Bueno, nada más con el ejemplo 3, maestra. Ese sería una parte que no estaría bien. Ok, el 3 no lo resolví, nada más lo puse así para ejemplificar, pero Sí. vamos a responderlo. Sí, es que fue mi duda. Comprende a los... O nos pide igual subordinar la otra oración, comprende a los demás, escuchando y entendiendo sus puntos de vista. Puede quedar así. No sé si queda claro el ejemplo o hubiese alguna inquietud, alguna duda, alguna otra construcción. Sí, no, ya está más claro. Es que como vi el anterior, me causó duda con el escuchando y entendiendo, o sea, con los dos al mismo tiempo. Ah, ok. Sí, y en ese ejemplo no estaban subordinados. Aquí sí, aquí ya se subordina. Ok, pues si no hubiese más dudas, espero ya entonces que me suban sus archivos con todos los ejercicios contestados. Si creen que, si ya lo subieron y hay que corregir algo, pueden subirme en un segundo intento el archivo nuevamente, ya con las correcciones que ustedes crean pertinentes, y yo califico el segundo intento, ¿sí? Les recuerdo, voy un poco atrasada con esto de las calificaciones, pero no se preocupen, siempre y cuando lo hayan subido en tiempo y forma, no habrá ningún inconveniente. Y les pido que me escriban, por favor, en el chat su nombre completo y su número de cuenta, por favor. Y pues nos veremos la siguiente semana, ya para continuar con esta parte ya de la construcción de párrafos y construcción de texto, ¿sí? Maestra. Sí, de nada. Sí, ¿quién tiene por ahí duda? Adelante. Bueno, yo más que nada es con la tarea anterior que fue de la exposición, estaba revisándola. No, es que no me aparece en mis entregables, no sé si... Ah, Edmundo, le mandé mensajito. Me mandó mensaje, se lo contesté en el Blackboard. Ah, bien, sí, muchas gracias, maestra. No, de qué Edmundo. Sí, perdón, los contesté el día de hoy, sí, es que ayer lo busqué, sí, todavía lo busqué y no vi, pensé que no se había enviado. Gracias, maestra. Sí, por ahí revisen a las personas que ya me mandaron mensaje, por ahí ya les contesté. Igual, cualquier duda, seguimos en comunicación. Yo sigo conectada aquí unos minutitos, pero si ya no hay más, pues apartan a sus actividades. Sí, adelante. ¿Me puede pasar lista, por favor? Ay, sí, perdón, Norma. Es Carapia, ¿verdad? Sí, Carapia Santiago. Muy bien, ¿quién más? Gracias. De nada, Norma. Bianca, maestra, por favor. Romero, ¿verdad, Bianca? Sí. Ah. Gracias. De nada. ¿Quién más? Por aquí creo que... No me acuerdo si había alguien más que no puede acceder al chat. Ok, bueno, voy a apagar mi micrófono, sigo aquí unos minutitos. Si no hay más dudas, pues que les vaya muy bien en su fin de semana.
Era yo, Miss, Adara Carrano. Adara. Hasta luego, maestra. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, bonito fin. Hasta luego. Bye. Y Debbie, no me acuerdo si usted tampoco puede acceder al chat. Gracias, Miss, hasta luego. Hasta luego. Ok, tú sí puedes acceder, ¿verdad, Irene? Sí, yo no tengo problema. Gracias. Muy bien, de nada. Bueno. Profesora, buenas tardes. Habla Miriam. Sí, Miriam, dime. Una duda. Hay una tarea que fue la de evaluadores de discurso, que teníamos que evaluar, mejor dicho, a los oradores. No me aparece ni dentro de los enviados, ni pendiente por calificar, ni nada, no sé por qué. Ok, Miriam, yo califiqué ya todas sus tareas. Solo queda pendiente ahorita exposición y lo que me suban ahorita de ejercicios de redacción. Si no le aparece calificación, seguramente es porque a mí no me apareció nada en su entregable, o sea, como si no lo hubiera subido. Vamos a hacer una cosa. Mándeme captura de pantalla para recordarme checar su trabajo, a ver qué pasó ahí, si me sale a mí algo en el sistema. Porque a la hora en la que yo estoy calificando, que me salen todos sus trabajos, si no está calificado el suyo, seguramente es porque no me salió. Entonces vamos a ver si hubo algún error en el sistema o a ver qué, ¿no? A ver qué pasó ahí con su trabajo específicamente. Sí, porque como fue una dinámica en equipo, me acuerdo que los subimos todos al mismo tiempo y se me hace muy extraño que a mis otros compañeros sí les aparezca la calificación y a mí no. Pero entonces, Sí, por favor, Miriam, porque esa ya la califiqué a todas las personas que me aparecen en su trabajo ya está calificada. Qué bueno, señorita. Sí, muchas gracias. Nada que Miriam. Maestra,